hay una expresión precisamente que queda retratada en el primer lugar. Y coincidentemente tenemos al Monexgate y a una expresión de lo que dice precisamente el jurado cuando dice por qué gana el primer lugar Enrique Ramírez Arriola. Porque, repito, estamos ante esta imagen desoladora, eficaz, incontrovertible, que confronta a una sociedad visual irrumpiendo desde el olvido, que compendia la cultura de la rentabilización de la miseria ancestral. ¿Cuánto dinero se gastó en México en las zonas más pobres del país? Algo pasó ahí, y no es que nos lo inventemos, sino algo debe explicar el comportamiento electoral 2012. Las cifras y los datos hoy estudiables, hoy disponibles, nos hablan de que el volumen mayor de votos que obtuvo el PRI y el Verde Ecologista proviene de las zonas más pobres del país. Se presume, a partir de las informaciones existentes, que hubo una utilización enorme de recursos, desde luego los públicos y legales, y otra utilización indeterminada de recursos que fueron conducidos por las vías financieras y de dispersión que quedaron registradas en las investigaciones periodísticas. Este retrato, esta imagen de Ernesto Ramírez Arriola nos habla precisamente de lo que significa la pobreza, la marginación y la vulnerabilidad social en tiempos de disputa de poder político, en tiempos electorales. Y yo le agradezco a Ernesto Ramírez Arriola no solo que haya registrado estas imágenes que nos sacuden, que nos confrontan con la realidad de México, sino que nos llevan a reflexionar profundamente acerca precisamente del país que somos. Y del país que somos y del país que has retratado y de esta imagen y su significado, Ernesto, sería bueno que nos platicaras. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos, a los organizadores, al jurado, las instituciones que hacen posible esta ventana de intercambio y de tejido de lazos. Yo, en realidad, no busqué la imagen. Ella me encontró en una curva y en un lugar además emblemático, porque fue en San Andrés La Raiza, en Chiapas, lugar recordado por acuerdos, incumplimientos y olvidos. Y entonces, bueno, uno a veces se predispone para ir a buscar imágenes, y sin embargo me sorprendió por lo doloroso del instante, porque finalmente, más allá de los sexenios y de los procesos electorales, para mí reflejó la existencia de los muchos Méxicos en tema de derechos, de la existencia del resto de los mexicanos lejanos, de los de segunda y aún más de los de tercera y de primero, de ese México profundo, finalmente, con esa herencia prácticamente colonial de estructura, donde a cambio de vidrios, paraguas o lo que sea, se puede jugar la ciudadanía. Entonces, comprobar que en ciertas zonas finalmente la ciudadanía, que en otras se ejerce plenamente o casi plenamente, hay lugares donde o es una utopía o simplemente se opta por no tenerla en el panorama. Entonces, bueno, creo que fue muy importante para mí el publicarla en 360 grados foto y en las redes, porque también ese proceso me invitó a una reflexión. La publicamos en junio, sin embargo la respuesta casi viral se dio después de las elecciones. Después de las elecciones, la imagen empezó a aparecer en Twitter, en Facebook, incluso fue impresa para algunas marchas en Veracruz. Y entonces me invitó a reflexionar, porque yo decía, ¿qué hubiera pasado si el resultado electoral hubiera sido diferente? ¿Nos hubiéramos volteado esta imagen? ¿O no hubiera sido necesariamente
sorprendente en términos noticiosos. Y ahí para mí era una voz de alerta, porque finalmente son estructuras que han existido, están existiendo, y que desde mi simple óptica se asemejan mucho al hierro candente con que se marcaban finalmente a personas y presencias que en este momento quedan ancladas siglos atrás. Es otro México, y por supuesto que eso puede ser un instrumento muy apetitoso y muy manipulable para quien tenga los recursos para hacerlo. Ernesto Ramírez Arriola, muchísimas gracias por esta reflexión y expectativas. Dije al presentar el primer lugar en el atril, y déjenme repetirlo para cerrar esta parte de la ceremonia, que me da especial gusto que haya sido precisamente esta tarea de fotoperiodismo la que ganó el primer lugar, dada la memoria que nos acompaña aquí de Walter Reuters, de este fotógrafo alemán que tanto hizo por México, que dejó tanta herencia y que nos dijo una y mil veces con sus imágenes de la fuerza que tiene para la sociedad la imagen, de la fuerza que puede tener la expresión fotográfica para una sociedad, y creo que tú has logrado por los cuatro costados precisamente ese espíritu periodístico, esa fuerza periodística a través de una imagen tan contundente, tan incontrovertible, tan eficaz, como dice el jurado, desoladora por un lado, pero también con esa fuerza que tiene el retratar esta realidad. Gracias y felicidades por tu primer lugar. Gracias pues a los cuatro premiados, gracias José Quirolmos, gracias Jesús Cervantes, gracias Alejandro Sánchez González, Ernesto Ramírez Arriola, gracias, felicidades, y gracias a todas y a todos por haber acudido a este espléndido lugar. No lo remodelaron para nosotros, ¿verdad? Como lo reunieron ayer, creímos que era para nosotros, creeremos que era para nosotros esta noche. Y bueno, pues dejo a Peter, dejo a nuestro muy querido coordinador del jurado, precisamente con la parte final, a Peter Stergerman, que nos permite, bueno, pues cerrar esta ceremonia, y ya nos invitará él a un brindis al final. Gracias a todas, gracias a todos, felicidades a los premiados, y gracias por permitirnos participar en este estímulo grande y fundamental para el periodismo mexicano. Un abrazo para todos. Espero que vuelvan a participar el año que entra, y los invito a los que pueden quedarse a que brindemos por los ganadores y por todos los periodistas mexicanos aquí afuera. Carmen Aristegui, la periodista con más rating en México, felicidades. Muchas gracias. Dinos, ¿qué opinas de este esfuerzo que hace el Instituto Goethe en torno a este premio de la información? Bueno, este es un premio que convocan 8 instituciones alemanas. Se organizó en este instituto ahora que están remodeladas las instalaciones, pero es un premio muy interesante porque efectivamente son 8 organizaciones alemanas, a cual más de disímbolas, que en este caso se pusieron de acuerdo para impulsar, estimular la tarea periodística en México. Es un premio relativamente joven, tiene pocos años de existencia, y yo que he tenido oportunidad de verlo desde que fue el primer premio hasta este que estamos viviendo en 2012, lo he visto crecer, lo he visto nutrirse más con una mejor participación de los colegas, y este año pues fue especialmente interesante porque se trató de revisar, bueno, se revisó de hecho la tarea periodística en un año electoral como 2012. Entonces para mí pues es muy importante haber participado como jurado junto con mis otros colegas y haber visto cómo ha crecido la participación y cómo hay una gran cantidad de expresiones en toda la República Mexicana, en la radio, en la tele, en los periódicos, con crónica, con reportaje, con las diferentes manifestaciones periodísticas, para abordar en este caso una realidad político-electoral y social como la que acabamos de premiar con 3 primeros lugares. Sí, qué bárbaro. Carmen, nuestro auditorio está muy interesado, tú estás en medio de la información y has
bueno, todo este sexenio has estado muy al pendiente de cada detalle, entonces es probable que no te veamos ya de aquí a que termine el sexenio, entonces queríamos que nos dieras tu opinión, un balance, ¿no?, sobre este sexenio de Calderón. ¿Tienes tiempo? Bueno, estamos obligados los periodistas y la sociedad a hacer un mínimo balance, y así muy a bote pronto como me lo pides. Desde luego que este es un sexenio que cierra con aires de debacle, es un sexenio que cierra con indicadores estrujantes en materia de violencia, es un sexenio marcado por la impunidad y por una mala apuesta, que terminó en una catástrofe humanitaria, porque hay que decirlo con esas palabras, si nos atenemos a que hablamos de decenas de miles de muertes y decenas de miles de muertes impunes, entre otras cosas. Entonces tenemos un sistema de justicia colapsado que no es capaz de procesar la realidad que hoy tenemos enfrente, y una sociedad que me parece está atravesando una especie de pasmo, que no alcanzamos, creo, a medir el alcance de lo que tenemos enfrente, y que poco a poco, me parece, como suele pasar con los hechos traumáticos en los países, tiene que transcurrir un cierto periodo de asimilación para empezar a procesar lo que nos ha sucedido, y lo que nos ha sucedido es muy grave. Se han trastocado todos los órdenes del equilibrio social en términos de la violencia en muchos lugares de la República Mexicana. El crecimiento y fortalecimiento del crimen organizado y la penetración del crimen organizado en las estructuras de poder municipal, estatal, y no sabemos qué alcance tenga en lo federal, pues es uno de los saldos más graves que pueda tener este sexenio. Así que el sexenio de Calderón, desde luego, es un sexenio que tendrá que ser procesado, que tendrá que ser discutido, que sacude enormemente, o debe sacudir enormemente nuestras conciencias, y que independientemente de que se pueda valorar la economía y las finanzas y otros ángulos de la actividad gubernamental, se apostó en demasía al combate al crimen organizado de cierta manera, y esa cierta manera resultó equivocada por los cuatro costados a la luz de los resultados obtenidos. No bajó el consumo, no bajó el tráfico de drogas, no bajó la violencia, no solo no se redujeron los cárteles, sino se multiplicaron, se fortalecieron y se expandieron incluso a nivel internacional. ¿Cuál es la ganancia? Tendría que preguntarse México, y si no hay tal ganancia, ese es el resultado final de un sexenio fallido que está ya pues en su fase terminal. Carmen, estaba el PRI, nosotros y tú también has vivido muchos sexenios del PRI, después 2 sexenios del PAN y ahora un retorno del PRI. ¿Qué opinas de esto? Bueno, pues que es un retorno del PRI que se da de maneras que no son precisamente para celebrarse, porque está muy marcada esta elección por intervenciones indebidas, particularmente de la televisión. La propia construcción de la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto fue muy evidente de dónde provino. Fue una figura de cierto peso y cierto tamaño que fue montada en la fuerza de la televisión, y esa televisión en esta ocasión decidió no solo influir, sino prácticamente decidir, y esa marca fundamental de cómo se construyó esa candidatura ya empieza pues evidentemente a mostrarse a la hora de imaginarnos cómo es que se va a ejercer un poder que procede de padrinazgos tan identificables. Y por otro lado, además de esa circunstancia y eventualmente asociada a esa circunstancia, pues está un conjunto de informaciones periodísticas que dejan ahí una tarea pendiente a las autoridades respecto a la cantidad y volumen de recursos de origen no identificable todavía, que fueron dispuestos para influir precisamente o definir las elecciones en nuestro país. Ciertamente las campañas estuvieron muy cruzadas por eso, y como dije hace unos minutos cuando presentaba a los ganadores, es importante saber quién ganó las elecciones en todos los estados de la República y en la Presidencia de México. Es importante saber quién ganó, pero es muy importante, o más importante aún, saber cómo ganó, y en el cómo ganó están las grandes interrogantes de cómo se va a ejercer un cierto poder y un regreso del PRI a la presidencia marcada por situaciones que no son estrictamente las que uno esperaría en el juego democrático. Carmen Aristegui, muchas gracias. Gracias, adiós.
Porcolonia.com. Convivir mejor en comunidad.